¿Cómo estás, Max? Hola Isi, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por acá? Oye, muchas gracias por haber aceptado conectarte este viernes que está medio nubladito y está lloviendo. Yo no sé, ¿vives tú en Santiago? En Santiago, sí. Parece que se nos viene un poquito de unas gotitas hoy día. Oye, Max, para partir, cuéntanos cómo nació Goodmill. Dale, obvio. Mira, a ver, Goodmill nació el año 2020, en plena pandemia, y básicamente lo construimos junto a un compañero de la universidad, que siempre tuvimos las ganas de emprender. Después cada uno salió, cada uno siguió su rumbo en distintas industrias, y nos juntamos después de 5 o 6 años con el objetivo de crear algo que generara un impacto positivo. La verdad es que el tema del desperdicio de alimentos fue algo que aprendimos a conocer el problema en el camino, y fue porque, bueno, dadas las experiencias que tuvimos previas, que cada uno siguió su rumbo, empezamos a trabajar, ahí fue donde tuvimos como primer contacto con el problema del desperdicio de alimentos y empezamos a entender más sobre él, empezamos a averiguar y entendimos que era un problema gigantesco. Eh, de hecho, más de 1.300 millones de toneladas de comida se pierden cada año, y eso está muy ligado con primero, un impacto social. Hoy día son como 800 millones de personas que sufren de hambre en el mundo, y también un impacto medioambiental, que se estima que cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la comida que estamos tirando. Entonces, entendimos todo esto, que es un problema gigantesco, y empezamos a ver qué soluciones habían en el mundo respecto al problema. Y así fue donde encontramos un par de soluciones que ya venían trabajando hace un par de años en Europa, lo cual y nos hizo mucho sentido. Una de ellas que encontramos y lo que hicimos fue ajustarlo un poco aquí a la realidad local y implementarla. Y así fue como nació Goodmill en el 2020. Y si no te escucho. Perdón. ¿Por qué la temática del desperdicio de alimentos ha sido tan difícil abordarlo? ¿Qué es lo que se necesita para que no se pierdan tantos alimentos? Yo creo que el tema del desperdicio de alimentos, o sea, primero hay que entender que el desperdicio de alimentos, hay dos cosas distintas dentro del problema. Uno es la pérdida y la otra es el desperdicio. La pérdida de alimentos es todo lo que ocurre dentro de la cadena de suministros antes que llegue o antes de que esté disponible a los consumidores finales. Es decir, todo lo que pasa en la cosecha, en la producción, almacenamiento, todo lo que todo lo que, valga la redundancia, se pierde ahí, es la pérdida del alimento. Y el desperdicio de alimento ocurre cuando es un alimento o productos que ya están disponibles para los consumidores, desde que están puestos en los supermercados o en restaurantes o minimarket o en tu casa, y se pierde ahí, es el desperdicio. Y hay diferentes causas. La de los alimentos tiene que ver más con temas de infraestructura, tecnología, y el desperdicio de alimentos pasa mucho más por malas decisiones de los mismos retailers, que son ineficientes en las compras, malas decisiones de nosotros los consumidores, que también no planificamos bien las compras, que siempre preferimos también, por un tema estético, elegir las cosas que se ven más bonitas, más frescas, más perfectas, y eso, por supuesto, que produce este desperdicio. Entonces, están estos dos tipos que son la pérdida y el desperdicio, y hoy día, de hecho, acá en Chile son casi de 3,7 millones de toneladas que desperdiciamos, donde de eso casi un 20% es en los hogares. Y creo que, un poco también respondiendo a tu pregunta, lo primero y lo principal creo que tiene que ver con un tema de información, y sobre todo partiendo por nuestro país, donde estamos nosotros. Existe muy poca información al respecto, que es lo primero para poder empezar a hacer acciones y luego, por supuesto, empezar a medir si son eficientes o no. Pero creo que uno es un tema de información, eh, y segundo también, eso tiene que ir acompañado de un tema ya más a nivel macro, regulatorio y legislativo, porque hay hartas soluciones que pueden ser súper buenas, como nosotros, también existen otras, y hay también acciones que hacen los mismos productores, pero creo que el tema de información y el tema de regulación y legislación, es algo que es necesario. Y
aplicando GoodMill y el desarrollo de la aplicación, ¿tienes alguna cifra que indique cuál ha sido el impacto del uso de la aplicación en los negocios que lo utilizan? Sí, nosotros medimos por cada pack que se rescata desde la aplicación, tenemos una estimación de cuánto eso son, uno, en kilos de comida y segundo, en kilos de CO2. Y a la fecha hemos logrado rescatar cerca de 3 millones de kilos de comida y eso es el equivalente aproximadamente como a 7,7 millones de kilos de CO2. Y para poner eso en perspectiva y entender cómo, ya, cuánto es eso, eso es el equivalente, o se requieren aproximadamente como 390.000 árboles para absorber la misma cantidad de CO2 que la cantidad de comida que hemos rescatado nosotros. Y me imagino que en este camino del emprendimiento ustedes han tocado muchas puertas. En el caso de las personas o de los negocios que les dicen que no, ¿cuál es la razón de ello? ¿Por qué no quieren introducir este tipo de tecnología en sus negocios? Hay varias razones. En un principio me acuerdo que tuvimos harta, ¿cómo decirle? Rechazo podría ser, uno por un tema de como era algo nuevo, como que no querían asociar la marca o que los consumidores pudiesen optar a estos productos que quizás no estaban en sus óptimas condiciones, que son los estándares de calidad que las marcas ofrecen, que son que tienen que estar perfecto, que el empaque tiene que estar perfecto, que tiene que estar todo perfecto, y no querían como ponerle eso en manos de un tercero porque podría mermar la marca. Eso nos pasó a estos principios y ya se dieron cuenta que no es así. De hecho, eh, fueron hartas reuniones que tuvimos donde teníamos que hacerle entender que esto era algo que hoy día los usuarios y los consumidores valoran. Básicamente, nosotros, o sea, los consumidores hoy día son mucho más conscientes y las decisiones que toman de dónde compran y dónde no compran, y qué productos eligen y qué productos no eligen, tiene mucho que ver con entender quién es el que está detrás, quién produce y la forma de producir. Y si tú hoy día es como antes era como un secreto a voces el tema del desperdicio de alimentos, que se sabe que en la industria de alimentos se pierde y se bota mucha comida. eh, y nosotros llegamos como con una solución de poner el tema sobre la mesa de que somos, por ejemplo, una marca, una cadena, un restaurante, entendemos que hay desperdicio, generamos desperdicio porque la industria en la cual estamos pasa, pero estamos haciendo algo al respecto y trabajamos con Goodmill para dar una salida. Entonces, eso fue un trabajo y un obstáculo que tuvimos al principio que logramos sopesar un poco con eso, con educación, con hacerles ver que hoy día el mercado está cambiando, y así ha sido un poco. Claro, como tú mencionaste antes, hay una barrera cultural, pero como está la temática del cambio climático y de la sostenibilidad de la economía circular, está tan en boca hoy en día, eso ha ido disminuyendo y han podido, esas barreras cada vez son menores. Pero en el caso de Woodmill pasa de que los negocios son más abiertos a este tipo de tecnología que las empresas grandes, me imagino. ¿Ustedes qué clientes que sean empresas grandes tienen? A ver, con empresas grandes trabajamos con cadenas como Starbucks, como con Dunkin', con Oxxo, y efectivamente sí, bueno, de partida tienen dolores completamente distintos, y son volúmenes también totalmente distintos. Y ahí, como tú dijiste, también quizás en cadenas más grandes hay también un poco más de freno por la parte operacional, eh, pero al final es un poco lo mismo, llegamos a lo mismo, porque uno está el tema del impacto medioambiental, pero al final también perder comida para ellos es plata perdida, básicamente. Entonces también entra ahí en juego este factor financiero donde también hace sentido no perder la comida no solamente por el impacto ambiental que puede generar y la huella de carbono, sino que también es porque están perdiendo plata con la comida que están tirando. Entonces, y esto es una forma de recuperar los costos de esos productos que antes tenían que votar y que uno generara un impacto medioambiental y que también para ellos no era eficiente financieramente. ¿Cachai? Mm. Claro, sí entiendo. Lo he conversado con otro invitado, entender que la adopción de tecnologías climáticas no solamente tiene un concepto de tenemos que cuidar el medio ambiente porque es como desde un lado ético,
porque está bien, sino este concepto que eso hace que las empresas escuchen más, que hay un concepto de rentabilidad, de que mejoras la eficiencia, que pierdes menos alimentos, por lo tanto pierdes menos plata, y desde ese lado, claro, el abordaje de las empresas es más fácil, hay menos barreras si uno tiene ese discurso. Sí, pues es totalmente distinto. De hecho, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos quienes somos emprendedores de impacto Climate Tech es ese, es por un lado la solución que aborda un problema global y medioambiental, y sí, hay empresas que están dispuestas a eso y cada vez más, pero creo que todavía eh, hay que mezclarlo con el factor financiero y tiene que hacer sentido por los dos lados, y por eso creo que es un desafío aún mayor para los emprendedores que son Climate, porque tienen que un poco justificarlo por los dos lados. Pero sí. ¿Y cómo visualiza el futuro de la industria alimentaria? A ver, esa creo que es una muy buena pregunta, porque o sea, la industria de la alimentación o el sistema alimentario creo que es un sistema que está roto, eh, básicamente porque se produce muchísima comida y se pierde, entonces es ineficiente. Entonces, eh, nosotros actualmente estamos produciendo comida más que suficiente para todas las personas que hay en el mundo. Em, y en contraparte, hay un dato que es interesante, que si no desperdiciáramos comida, podríamos alimentar 2 veces a todas las personas que sufren de hambre en el mundo. Entonces, básicamente acabaríamos con el hambre en el mundo con la cantidad de comida que se pierde. Entonces, es un sistema que creo que está mal diseñado y creo que todavía no se le toma el peso realmente a el valor de la solución de evitar que la comida se pierda para justamente solucionar ese problema. Y el problema del sistema alimentario pasa por muchos lados. Uno tiene que ver con que hoy día estamos deforestando a un ritmo súper fuerte para hacer espacio para los campos de cultivo. Y eso tiene muchos impactos. Primero es que tenemos que entender que cuando producimos alimentos y después cuando se desperdician, existe una cantidad de recursos que se utilizan gigantescos, que son agua, es tierra, mano de obra, muchísimos recursos que se utilizan y después se pierden. Entonces, teniendo eso como base, y después entendemos que para producir los alimentos tenemos que hacer espacio y día deforestar, estamos perdiendo con la deforestación pasan varias cosas. Primero es que la principal causa de la deforestación es la agricultura, primero. Y segundo, ¿qué es lo que pasa con la deforestación? Ahí hay que entender que primero, bueno, los árboles o estos bosques sabemos que son conocidos como los pulmones del mundo porque básicamente durante su vida van absorbiendo CO2 que capturan de la atmósfera, lo van almacenando en la hoja y en el tronco y luego se libera en forma de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando deforestamos, no solamente perdemos la capacidad del árbol de absorber CO2 de la atmósfera, sino que también eh, se devuelve todo el CO2 que había absorbido durante su vida, lo que hace que se incremente la velocidad del calentamiento global. Entonces, creo que hay muchas cosas y muchos factores que no se están tomando en cuenta hoy día, y una de las formas de combatir esos problemas es que dejemos de botar la comida, porque no necesitamos producir más cuando estamos ya desperdiciando 1.300 millones de toneladas de alimentos. Entonces, creo que no se le está tomando un poco el peso, creo que cada vez más y vamos por buen camino, pero creo que hay que avanzar un poquito más rápido en ese sentido. eh, y de nuevo, creo que hace falta, sobre todo en países como el nuestro, temas regulatorios que se involucre en la legislación, información, y creo que en ese sentido, si bien vamos avanzando de manera muy lenta. Creo que un poco por ahí va hacia dónde vamos con la industria. Que hay una tremenda oportunidad, pero tenemos que entender que esa oportunidad tiene que ver con, o sea, es una forma fácil y simple hoy día de abordar este problema, es que dejemos de botar la comida. Me hace mucho sentido, o sea, al final tiene que ver con un tema de gestión y también lo que hemos conversado con empresas como Quilimo de gestión hídrica, un tema de gobernanza. O sea, hay esperanza, no significa que no tengamos alimentos, sino que tenemos que gestionarlos de una manera distinta, generar regulaciones distintas y eso nos va a permitir
combatir este desafío de mejor manera. Sí, pues, de todas formas, sí, al final o va a llegar un punto en el que si es que no avanzamos vamos a estar obligados porque la Tierra es finita, no es infinita, y para los espacios de cultivo necesitamos tierra. Entonces va a llegar un punto en el que simplemente vamos a requerir más tierra de la que existe en el planeta para los espacios de cultivo, y una de las formas de combatir eso ahora es dejar de desperdiciar la comida, así de simple. Oye, Max, y pasando a otro tema que tú lo mencionaste brevemente antes, el tema del camino del emprendedor. ¿Cómo ha sido para ustedes? Tú mencionabas un poco antes el tocar puertas y de repente la barrera cultural, tener que educar, porque es típico que dicen que de repente el hacer ese match entre idea y momento perfecto es difícil, que no tiene que ver con quien no se necesite lo que tú estás desarrollando, sino de que la sociedad de repente no está preparada para adoptar esa tecnología. En ese camino del emprendimiento, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes que han tenido como Good2Me? A ver, yo creo que, sobre todo en el emprendimiento de soluciones que son climate, yo creo que hay dos cosas o aprendizajes con los que me quedo en este tiempo. Y uno es que uno tiene una visión y tiene un propósito súper claro, pero que uno de los aprendizajes que hemos tenido es que para avanzar de buena forma, de la forma que uno quiere, es clave también que de la gente de la cual uno se rodea, ya sea equipo, etcétera, compartan ese propósito o esa visión. Porque al final también es cuando están alineados los objetivos y esa pasión se comparte, avanzar se hace mucho más fácil. Y eso es uno de los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo. Y segundo, otro aprendizaje también es que en este camino también muchas veces llegan minutos en el cual uno se mete mucho en el día a día, porque por supuesto que también es un negocio que tiene que andar, y muchas veces uno se mete mucho en el día a día y es difícil perder o no acordarse de por qué estamos acá inicialmente. Y creo que uno de los principales aprendizajes es que muchas veces hemos estado un poco nublados respecto de la toma de decisiones y se hace mucho más simple cuando uno dice, pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué partimos? Y luego alinear eso con las opciones que tienes hoy día enfrente y se te hace mucho más fácil elegir por qué camino ir. Porque nos ha pasado, porque hemos tenido que tomar decisiones, pero decir por qué camino vamos, que hay mucha, también tenemos mucha información que del día a día, y un poco se pierde a veces ese norte por el cual, o ese objetivo principal o propósito por el cual partiste, y creo que volver a eso nos ha ayudado mucho en esas situaciones a despejar el camino y entender realmente por dónde tenemos que ir. Entonces creo que esas dos cosas nos han ayudado un montón. Oye, muy buen aprendizaje, Max, y yo creo que sirve para otros aspectos de la vida. De repente, cuando uno está medio perdido, incluso en el trabajo, en alguna relación, decir, oye, ¿por qué empecé esto? Ahí retomar ese foco ayuda un montón, así que muy buen aprendizaje el que compartes. ¿Y en qué está hoy en día Goodmill? ¿Cómo se viene el 2025? A ver, nosotros hoy día estamos, bueno, hace poco que partimos con nuestra solución en Colombia, así que el foco está hoy día en desarrollar, tal cual como partimos acá en Chile, nos hemos topado con estas barreras un poco iniciales, de las cuales estábamos conversando hace un poquito, pero el foco está en desarrollar y crecer en Colombia con nuestra solución. Oye, y una última pregunta, que es una pregunta que se la hago a todos los invitados antes de terminar. Si un emprendedor, o sea, una persona quiere partir emprendiendo en esta temática que son tecnologías climáticas, ¿qué consejo le darías para partir? A ver, yo creo que ya sea emprendedor de soluciones climáticas o no, creo que uno siempre antes de partir tiene muchísimas dudas, muchísimas preguntas, y generalmente uno espera resolverlas todas para partir. Eh, y creo que primero,
lo primero y el paso más importante es partir. Y ir de a uno solucionando los problemas, porque van a haber problemas siempre, siempre van a haber dudas, van a haber incertidumbre, van a haber preguntas, y es imposible avanzar cuando las tengas todas resueltas, sino que yo diría que lo principal es partir. Si alguien, no sé, tiene una idea de cómo puede solucionar algún problema y tiene muchas dudas, partir, que parta, que dé el primer paso, que es lanzarse y partir, y luego ir de a uno respondiendo las preguntas. Creo que eh, porque muchas veces nos mata la ansiedad de querer hacer todo, solucionar todo y agarrar muchas cosas. Entonces, lo primero es eso, es partir, y lo segundo es, a nosotros también nos ayuda un montón, que tiene que ver con eso, es el foco. En esta misma línea de que uno quiere hacer, tiene ganas de solucionar un problema y tiene es muy apasionado y quiere hacer muchas cosas a la vez. En nuestra experiencia eso no ha sido muy beneficioso, y ha sido en esos momentos en los cuales hemos tenido que, uno, volver al propósito, y segundo, hacer foco. Eh, entonces creo que esos consejos le daría. Y con lo que mencionabas primero, de hecho dicen por ahí, no sé si lo has escuchado, no sé si son las palabras como las tal cual, pero algo así como si no te da vergüenza con la idea que partiste, como que partiste tarde. Porque Esto me si uno encanta. revisa las plataformas, no sé, Amazon, hoy en día, de hecho, las que son top y cómo partieron, tú dirías, y esto no era Amazon, porque son, no sé, era una página mucho más simple, más fea, por decirlo así. Entonces, es un buen consejo el que tú dices, porque de repente uno espera tener todo solucionado por este control o estas ganas de que salga todo perfecto, y está bien, pero si lo hacemos así, en verdad, nunca vamos a partir, porque muchas cosas se van resolviendo en el camino. Así que, Y muchas personas excelente no entienden. consejo. Sí. Bueno, a nosotros nos pasó, nosotros cuando partimos, era como, ya, ¿cómo partimos? ¿Qué hacemos? Pero no, era que hay que desarrollar la aplicación y cómo lo hacemos. Al final, lo que hicimos fue, a través de WhatsApp, nos conseguimos un cliente que fue nuestro primer cliente, que es una pastelería que se llama Factory Nine, que la tenemos hasta el día de hoy, eh, que nos acompañaron en esto, creyeron en nosotros, y yo me acuerdo que todos los días llamaba a la hora más o menos del cierre: oye, ¿cómo les fue hoy día con la venta? ¿Hubo algo que no pudieron vender? Sí, mira, sé que tengo 4 cheesecakes que no salieron. Ya, súper, armemos una bolsa con eso. ¿Cuánto cuestan el precio en la tienda? Cuestan, por ejemplo, 10 lucas, ya, pongámoslo 5 lucas, armamos una lista de difusión, WhatsApp: oye, este Factory Night tiene esta bolsita, ¿quién la quiere? Sí, y así partimos. Era un WhatsApp donde primero yo llamaba, después hacía una lista de difusión, lo mandábamos, eh, y así partimos. Entonces, así es. Oye, Max, y antes, de hecho, ahora sí, antes de terminar, ya sé que Udmila es conocido, pero aún así, hay alguien que revise este video y nos escuche y no sepa lo que es Udmila o cómo encontrarlos. ¿Cómo los puede encontrar? Ya, si alguien por ahí está escuchando y conoce a alguien, o tiene una pastelería o un local de comida, que nos contacte a través de nuestra página web, que es www.goodmeal.app. Y por supuesto, para todas las personas que están escuchando y que quieran, uno, ahorrar, y segundo, aportar su granito de arena con cada compra que hacen en comida, que descarguen la aplicación, y comiencen a rescatar comida con nosotros. Buenísimo. Oye, muchas gracias, Max, por esta conversación. Me entretuve mucho. Yo sé que da para mucho más, porque la temática de desperdicio de alimentos y, bueno, y la trayectoria de usted puede ser una conversación mucho más larga, pero en honor al tiempo y a lo comprometido, lo dejamos hasta acá, pero esperamos tener una próxima conversación más adelante. Así que eso, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Obvio, no, gracias a ti por la invitación, y sí, muy buena la conversa. Chao. Chao, chao.